Muy buenas a todos, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a un capítulo más. Compañeros, el día de hoy les traigo La Guerra de los Mundos de el célebre escritor de ciencia ficción H.G. Wells. Claro que sí. Es una novela que fue publicada en 1898. Está ambientada en Inglaterra, que por aquellos tiempos era el referente, ¿verdad? Que la novela nos cuenta de una invasión alienígena que se dio por allá del año 1900. Así que si la novela tiene más o menos 270, 280 páginas, depende del formato, pues puede que tenga hasta 300 páginas inclusive. Usted al leer se mete mucho en el personaje del narrador, que en este caso pues, es un narrador omnisciente, protagonista. Así que es bastante entretenida. Este ejemplar que tengo en mis manos tiene algunas ilustraciones muy bonitas, como pues es esta, ¿verdad? Acá tiene unas ilustraciones muy bonitas. Todo parte de cierto día que nos está el narrador contando que él estaba en un observatorio y estaban observando Marte, ¿verdad? El planeta Marte. Que este planeta estaba teniendo unos destellos de luces ahí que llamaron mucho la atención de los astrónomos de la época. Notaron que de Marte se hacían unos destellos muy extraños, como si un cañón se disparase, ¿verdad? Se cubría todo de humo el planeta. Cuando el humo se disipaba, justamente 24 horas después del cañonazo, digamos, salía otro cañonazo. Tenían que esperar 24 horas y se repetía el proceso. Así que los personajes de ahí se preguntaron, mira, ¿será que hay vida en Marte? ¿Será que nosotros estamos siendo observados por entes de otro planeta? ¿Qué será lo que está pasando? Así que seguían observando el planeta. Llega el día en el que un objeto misterioso, un meteorito, si se quiere, entra a la atmósfera y los astrónomos se preocupan mucho y dicen, mira, un meteorito, ¿qué está pasando? Y este meteorito impacta con un pequeño poblado y los personajes se van muy preocupados a ver qué es eso que está pasando. Llegan y se encuentran que no es un meteorito convencional como los que ellos conocen, sino que es una especie de cilindro metálico. Ellos pensaron que podría ser un ataque o podría ser que ellos tuvieron una visita. Se trataron de acercar al lugar, pero estaba tan caliente que no podían acercarse. Pero lo que hicieron fue rodear el cráter, ¿verdad? Todos estaban ahí alrededor del cráter observando y las noticias empezaron a correr, ¿verdad? Marcianos aterrizaron y los periódicos sensacionalistas decían, los marcianos nos visitan. Y la gente empezó a pensar, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Cómo serán estos marcianos? Hombres de Marte, decían, hombres verdes quizás. Y cuando el cilindro comenzó a enfriarse, la tapa del cilindro empezó a retirarse, empezó a salir la tapa y del cilindro salieron unas criaturas muy extrañas, unas criaturas que las describen muy bien. Son como unos cerebros con tentáculos muy grandes, abotargados, muy pesados si se quiere. Y los periódicos dicen que estos marcianos no soportan la gravedad de la Tierra porque pues el planeta es más grande, entonces la gravedad es más intensa y de ese hueco no pueden salir. Entonces estábamos tranquilos, todo bien. Esos marcianos se van a quedar en ese hueco y no van a poder salir de ahí nunca más, así que todo bien. Entonces la gente sigue la vida, ¿verdad? Como si no pasara nada. Los periódicos hablan del hecho, pero a la gente ni le importa. Y yo me imagino que si hoy día cayera un alienígena no sé, a China o donde quiera, no va a ser que ya usted el día de mañana no tenga que trabajar, ¿verdad? Bueno, digo yo. Pero sí, los alienígenas no podían salir del hueco. Eso es lo que se recorría a voces y eso es lo que los periódicos anunciaban. Resulta y sucede que se escuchaban unos sonidos de martilleo, unos sonidos como de trabajo dentro del agujero. Y la gente empezó a preguntarse, ¿qué será lo que está pasando en ese agujero? Muchos curiosos llegaron a ver y de repente y sin aviso, un rayo calórico, que era una de las armas más devastadoras que traían en su arsenal estos marcianos, fundió, deshizo, convirtió en cenizas todo lo que tocaba y era larguísimo. Hagan de cuenta un rayo láser, ¿verdad? Que ellos lo describen como un rayo calórico invisible, no veían, simplemente veían que las cosas hacían combustión espontánea, pero no, era que el rayo los tocaba y era tan caliente que alzaban en llamas. Así que el ejército dijo, ajá, aunque los atacan, vamos a ver qué tal. Llega el ejército al lugar, como siempre en las películas y tal, y resulta que los alienígenas, los marcianos, salen del agujero con unas máquinas gigantescas, como un trípode, unas máquinas de 3 patas muy grandes que medían 30 metros de altura, metálicas, disparando su rayo calórico a todos los insectos que estaban alrededor de ellos, que pues eran los soldados, ¿verdad? Resulta que uno de los soldados que estaba por ahí, por suerte o por cosas del destino, logra impactar una granada en la cabeza de uno de estos
robots, ¿verdad? Una de estas máquinas y la derriba. Entonces los alienígenas, los marcianos dijeron, ajá, aunque tienen armas que nos pueden hacer daño, vamos a por esas armas y empezaron, cada vez que veían un grupo de soldados, de una vez les tiraban el rayo calórico sin preguntar y los fundían y continuaban su avance. 24 horas exactas después cayó el segundo cilindro. Recuerdan que les dije que cada 24 horas se producía una detonación en Marte, pues los marcianos comenzaron a invadir, comenzaron a caminar aplastando todo a su paso, causando estragos en todos los pueblos. La gente de los lugares, la gente del lugar corrían, trataban de salvar sus vidas y contaban, ¿verdad?, que lo que estaba pasando ahí era una cosa terrible, que Dios, un castigo divino, qué sé yo, pero la gente de más lejos que no habían visto a los marcianos decían, ah, estos están locos, ¿qué pasa? Hasta que llegó el día que los marcianos cayeron en Londres y dejaron la ciudad de Londres en ruinas total. No quedó nada de Londres, muchos cientos de miles de personas perdieron la vida con esta invasión. Así comenzó el narrador a darnos un montón de detalles, tanto experiencias propias de él en esta invasión, como las de su hermano y así. Él entre todo el tumulto perdió a su esposa por ahí, la esposa se fue con un familiar de él porque los mandó que se salvaran y él iba a ver qué hacía y se separaron esa vez. No la volvió a ver, él pensó, ¿será que ella ya no está con nosotros, ya no está entre los vivos? ¿Qué pasa? Ya estará pensando que tal vez yo fallecí, qué sé yo. La preocupación comenzó como a volverse loco y tal, pasaron unas semanas, él estuvo por ahí encerrado en una casa. Cuando se le acabaron unas provisiones, él se va de ese lugar, a como puede, escapa. Él estaba resignado que ya, pues si voy a morir, pues moriré buscando a mi esposa, moriré ahí. No dejaré que me maten así, no nada. Así, estando allí, nota que los alienígenas, los marcianos, no se mueven, están completamente inmóviles ahí, porque se habían enfermado. Se habían enfermado con los microorganismos de nuestro planeta, para los cuales ellos no tenían defensas y todos murieron a causa de enfermedad natural de gérmenes y bacterias que habían en el aire y pues se enfermaron. Pero antes de desaparecer, ¿verdad? Acabaron con cientos de ciudades, con miles de personas y pues nos cuenta que meses después los humanos volvieron a las ciudades, trataron de reactivar todo, los investigadores se llevaron las máquinas y las trataron de ver cómo funcionaban y tal. Los cadáveres de los marcianos los estuvieron investigando, revisando a ver qué tal, se dieron cuenta de un montón de detalles, de diferencias evolutivas gigantescas. El narrador reflexionaba acerca de este detalle tan interesante como es el hecho de que las grandes armas humanas, de que las armas que los humanos tenían para defenderse de esta invasión, no servían de nada y los que vinieron a resolver la situación fueron unos simples microorganismos que estaban ahí puestos por Dios, dice él. Dios los puso para defenderlos, ¿verdad? Así que se puede decir que la humanidad respira tranquila hasta que los marcianos descubran cómo acabar con nosotros, cómo invadirnos y no sucumbir ante las enfermedades en el proceso. Hay una película de Tom Cruise que está inspirada en el libro y no tiene nada que ver, hay detalles parecidos, pero en fin, es una buena película, por cierto, me gusta. Pero sí, el libro supera cualquier película, claro que sí. La Guerra de los Mundos, compañeros, recomendadísima. No olviden darle me gusta, compartir, suscribirse y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!